los grupos radicales son los responsables del plegamiento de proteínas. Hablamos de la proteína grande para poderla plegar, que se llama chaperones. Y ahora les quiero mostrar este artículo justamente que habla de la influencia que tiene el grupo prostético sobre el plegamiento adecuado de la proteína, de manera que muchas veces son varios factores los que influyen para que la proteína tenga un adecuado plegamiento. Y claro, como decíamos la semana pasada, en el que si al final de cuentas no se logra el adecuado plegamiento, pues ni modo, se degrada la proteína y se recicla. Habíamos mencionado que cuántas veces ocurre eso, no está bien descrito, depende de qué proteína, aún en la misma proteína no siempre son el mismo número de veces, pero el organismo intenta muchas veces replegar o recomponer y acaba por degradarla. El mecanismo de degradación proteolítica es no viene al caso, nada más quiero que sepan pues que puede ocurrir. En todo caso, las funciones que tienen las proteínas de reserva, fundamentalmente y ya vimos que utilizarlas como tal, e igual si es necesario sacrificar proteínas para la amortiguación ácido base, o necesitamos elementos individuales, por ejemplo, de pronto grupos nitrogenados nada más, ¿no? En el caso también de amortiguación ácido base. Entonces, las proteínas finalmente son una reserva para energía, para amortiguación, para biosíntesis de otros elementos importantes. Vamos a ver pronto la gluconeogénesis y veremos cómo entran los aminoácidos en la formación de otros precursores de carbohidratos, no necesariamente carbohidratos, ¿no? En fin, entonces puede ser reserva. También hay proteínas de transporte, y vamos a conocer ya pronto el próximo bloque las lipoproteínas. Y hablamos de la hemoglobina, que transporta fundamentalmente oxígeno, dióxido de carbono, desde los pulmones hacia el cuerpo y del cuerpo a los pulmones y respectivamente, ¿no? La albúmina, que la vamos a describir más adelante, como una proteína maravillosa. Vamos a ver a la albúmina como proteína, la albúmina desde el punto de vista funcional y las alteraciones de la condición de albúmina, es decir, cuando hay un exceso de albúmina, una hiperalbuminemia, y cuando hay una deficiencia, una hipoalbuminemia, también que entran las enfermedades nutricionales, ¿no? La neurofisina, que también transporta mediadores químicos del cerebro, fundamentalmente neuronal, entre otras cosas, ¿no? Son de transporte, pues, como tal, ¿no? Si hablamos de transporte, hay proteínas maravillosas, que son los motores moleculares, que vamos a escribir después, que transportan, por ejemplo, vesículas con un montón de cosas, ¿no? Podemos tener la función contráctil, ya llevamos tres, la reserva, transporte y ahora la contráctil, y aquí entraría, por ejemplo, la actina, la miosina, la titina, que ya la vimos justamente ahí el viernes, ¿no? Y en donde, gracias a estas proteínas, pues la actividad muscular, tanto esquelética como músculo liso, músculo estriado, músculo cardíaco, todos ellos pues, tienen la buena función, ¿no? ¿Y qué decir las proteínas de protección, ¿no? La función protectora, en el caso de las inmunoglobulinas, más ahora en la era COVID, que hemos visto pues que los anticuerpos tienen una función importante para nuestra defensa, y en general, ahora con COVID, pero en general siempre nos están defendiendo de todo, ¿no? Las proteínas como el fibrinógeno, la tromina, que inducen coágulos, la formación, pues, la organización de coágulos para que no estemos sangrando, y si sangramos, pues, que no perdamos sangre, en fin, que son finalmente elementos de protección para nuestro cuerpo, ¿no? Y por supuesto la función hormonal, y aquí pues, que mencionaba de la insulina, con sus actividades como hormona anabolizante, el glucagón como catabolizante y muchos péptidos que tienen actividad hormonal también. Aquí estaría, por ejemplo, los péptidos como la oxitocina, como la dopamina, en fin, otros pequeños péptidos que tienen efectos hormonal como tal, ¿no? Y finalmente son derivados de aminoácidos o son formados por aminoácidos. En fin, como ven, si hablamos también de la función formadora, es decir, de estructural, pues ni qué decir de la colágena, la elastina, la fibrina, y en todo caso, si pensamos en eso, las proteínas también forman estructuras muy importantes, ¿no? Que finalmente son también de reconocimiento. Aquí faltaría la función de reconocimiento celular, en la que una proteína es capaz de identificar y reconocer a un ligando específico, por ejemplo, a un carbohidrato, para hacer una interacción proteína-carbohidrato, un dominio de reconocimiento de un carbohidrato, ¿no?
o proteína, y entonces sería un dominio que constituye esa proteína específica, ¿no? Entonces, sí, puede ser de señalización, puede ser de comunicación, es decir, las funciones de proteínas son sumamente variadas, y dependerá en todo caso de en qué célula está y qué tipo de proteína es, así es la función específica que tiene, ¿no? Que es muy variada, insisto, ¿no? Pues aquí está estructural, perdón, queratina, colágeno, elastina, muchas glicoproteínas, qué es la función enzimática como tal, los receptores que dije de comunicación celular, y aquellas proteínas que están como sensores que en células especializadas, en nuestra carótida o en el callado aórtico, en el sistema yuxtaglomerular, que funcionan como presoreceptores, osmoreceptores, ionoreceptores, y entonces esas proteínas son justamente los sensores. Gracias a ellas es que existe un censo como tal, una control de la presión, la concentración, las condiciones en las que está el plasma, en fin, ¿no? Entonces, como ven, las funciones son sumamente variadas, son ampliamente variadas, y gracias a ellas es que justamente nuestro cuerpo funciona y funciona bien. Que es sí, también de proteínas complejas que tienen carbohidratos, por ejemplo, aquí están las glicoproteínas como estructurales, pero las glicoproteínas también entrarían como receptores, porque muchas veces, y vamos a ver eso justamente ya pronto, los carbohidratos de superficie celular funcionan como antenas de reconocimiento celular. Vamos a verlo cuando veamos grupos sanguíneos y otros modelos interesantes de reconocimiento celular, ahora en el próximo capítulo de carbohidratos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? Okay. De la albúmina, gracias, de la albúmina, debe su nombre de albúmina a el prefijo albus, que significa blanco, por eso albino. Y entonces esta albúmina, por ejemplo, la de huevo de gallina, la de huevo de aves, aquí saben ustedes la composición general de la albúmina como tal, nada más la albúmina, la lleva es otra cosa, son fundamentalmente lípidos. Pero la albúmina, como ven, tiene una buena cantidad de proteínas, hasta el 10% de proteínas, tiene muy pocos lípidos, todo está concentrado en la yema, y tiene carbohidratos, aunque poquito, 0.9, hasta 0.9%, ¿no? Pero tiene una gran cantidad de agua. Es sustancia filamentosa, como si fuera un gel, justamente gracias al agua, ¿no? Y el agua que queda atrapada por las proteínas. O sea, esas proteínas son las que atrapan grandes cantidades de agua, ¿no? Hagan de cuenta que es el moco nasal o el moco cervical, el moco, lo que sea, ¿no? El moco del tracto digestivo, tracto respiratorio. Este moco que de pronto podemos ver, evidentemente el moco intestinal, el moco de órganos genitales, no siempre está fácil verlo, excepto las señoritas que sí tienen más presentes esas cosas, pero nosotros casi no tenemos la presencia de mucosidades en nuestro cuerpo, ¿no? Los varones, quiero decir. Pero en todo caso, ubíquense en el moco nasal, que finalmente este moco es justamente eso, son proteínas que atrapan una gran cantidad de agua. Y esa agua justamente sirve como barrera, como elemento para barrer, para atrapar, para limpiar nuestras cavidades, nuestras vías respiratorias en este caso, y garantizar que lo que se pegue allá no va a entrar a nuestro cuerpo. Eso es un mecanismo de defensa natural innato muy importante, ¿no? Y justamente por las proteínas. Si hablamos de las proteínas, fíjense, de este más o menos 10% de proteínas, la mayor cantidad de ellas es la ovoalbúmina, ¿no? Esa es la más abundante. Es decir, como nosotros, como en el plasma. La principal proteína del plasma pues, es justamente la ceroalbúmina, ¿no? La albúmina de nosotros. Igual en los bovinos, igual en los mamíferos, la albúmina es esta proteína muy abundante, ¿no? Y aquí no es la excepción. Entonces, la albúmina es justamente una de las proteínas más abundantes, ¿no? Y de ahí siguen otras formas de albúmina, como la conalbúmina, algunas mucinas, que son proteínas justamente que acabo de decir, que atrapan agua, la ovomucina, proteínas con actividad enzimática como la lisocima, proteínas de defensa como globulinas, en fin, hay que ser repetido ovomucina, flavoproteínas, en fin, proteínas que contienen grupos flavonoides, que son antioxidantes muy importantes, ovoglicoproteínas, en fin. Como ven ustedes, la principal proteína, insisto, es la ovoalbúmina, y por eso es que es una proteína que vamos a revisar de manera muy puntual. Esa es la albúmina de gallina, de las aves como tal, es una estructura tetramérica, en nosotros es monomérica, aunque es monomérica, se establece como diversos dominios. En todo caso, esta es una estructura tetramérica, o sea, es una estructura cuaternaria como tal. Tienen ustedes una gran cantidad de asas, aquí están grandes cantidades de asas, un montón, aquí es una larguísima, secundaria.
Tiene estructura secundaria también alfa-helicoide y algunas láminas beta, pero es fundamentalmente alfa-helicoide. O sea, nos da idea que es una proteína que se contrae y se distiende, se contrae y se tuerce con una gran movilidad y amplios rangos de flexión entre sí, ¿no? Eso es la albúmina como tal. Y la cantidad de aminoácidos que contiene, justamente la albúmina de pollo, pero aquí está, por ejemplo, la ovoalbúmina. Vean cómo podemos ver cuál es la mayor cantidad de aminoácidos que tiene, ¿no? 9% de leucina, o sea, es más o menos una buena cantidad de leucina, o sea, es rica en leucina, y tiene luego alanina, valina, isoleucina, en fin, aquí está también la fenilalanina, o sea, aminoácidos aromáticos. Consumir huevo de gallina, por tanto, nos provee, vean ustedes, de aminoácidos que son esenciales para nosotros, como el triptofano, la fenilalanina, aquí están los dos, no el triptofano. Entonces nos provee algo de aminoácidos aromáticos que nos van a servir para formar melanina, dopamina, catecolaminas como adrenalina, noradrenalina, en fin, ¿no? Entonces, consumirla, pues de ahí la importancia, ¿no? Justamente. En todo caso, más allá de esta composición, que no es de mucho en esto, en este momento, la estructura de la proteína como tal, ¿no? Está formada por más o menos 385 residuos de aminoácidos. Pertenece a una familia que se llama las serpinas. Vamos a ver pronto en receptores de glucosa, las serpinas, que deben su nombre a que parecen serpientitas, ¿no? Hace una forma de serpiente y por eso se llaman serpinas. Esta tiene una homología muy importante con esas proteínas. Se parece, quiero decir, mucho a las proteínas que se llaman serpinas, aunque esa semejanza es justamente la que le da las funciones de poderse estirar, de contraer, como si fuera literal un gusanito, una serpiente que tiene esta movilidad muy importante, ¿no? Muy amplia. Y lo interesante de la albúmina como tal, por ejemplo, la albúmina que está en la clara del huevo, es que la podemos ver de la forma nativa. Pero vean ustedes como si yo la expongo a 42 grados centígrados, empiezo a ver cómo la estructura tridimensional empieza a perderse, y en todo caso la proteína como tal, las cadenas de la proteína empiezan a desdoblarse. Pero si ven ustedes, se mantiene todavía el puente disulfuro, es muy, muy intenso el puente disulfuro. Necesitamos una gran cantidad de energía para poderlo romper. Vean ustedes cómo a 42 grados centígrados empieza a haber este cambio conformacional que es reversible, es una desnaturalización reversible. Luego, cuando llegamos a los 50 grados centígrados, se empieza a perder la estructura de las alfa-helicoides y empieza a ser irreversible. Si detenemos los 50 grados, tendríamos una buena cantidad de albúmina que se ha convertido en una fibra blanca y ya no es el moquito transparente, sino que es una fibra blanca, que son las fibras de proteína como tal desnaturalizadas. Lo llevo a 60 grados y vean cómo la estructura tridimensional aún se mantiene y la proximidad de una albúmina con la otra empieza a formar puentes entre sí. Justamente los puentes de sulfuro que estaban acá en las cadenas, por ejemplo, ya se ha roto en este punto, pero ahora queda junto a otra albúmina y empieza a formar puentes con otras albúminas. Y finalmente, cuando lo llevo a 70 grados centígrados, tengo ya justamente la formación de una malla como tal de péptidos, ya no se llaman la proteína, son cadenas peptídicas que han perdido su estructura tridimensional y que sin embargo han formado estos puentes tan estrechos con disulfuro con otras cadenas peptídicas de lo que eran albúminas. De tal manera que, si pienso en eso, la estructura blanca esta que se ve como aulada de la clara del huevo que se ha calentado, el huevo duro, por ejemplo, es más significativo, ¿no? Se pone como si fuera una cerita tal cual, ¿no? Y entonces esta estructura blanca ahora opaca obedece a la formación de fibras, de péptidos más bien, o proteínas, de péptidos, que están estabilizados por puentes de sulfuro. Y por eso es que se hace tan denso, porque ahora muchos puentes de sulfuro están dando lugar a esas interacciones de las cadenas peptídicas de una proteína, lo que es una proteína con la otra. Y en consecuencia, se pone duro, se pone como si fuera aulado, insisto, ¿no? Esta desnaturalización es total y lleva a que sea irreversible. Hasta hace unos años todavía hablábamos de la irreversibilidad de la estructura terciaria de la proteína, o cuaternaria, ¿no? Y en todo caso, decíamos que una vez que rebasa esta frontera, por ejemplo, los 50 grados centígrados, se hace irreversible, ¿no? No había forma de poder recuperar a la proteína como tal. De tal manera que la albúmina es un ejemplo interesante porque si pensamos en esto, significará que tendríamos una desnaturalización parcial irreversible y una desnaturalización total e irreversible. Pero insisto que hasta hace unos años se decía que eran irreversibles.
hace unos años se demostró de manera experimental que es posible revertir la estructura tridimensional y recuperar las proteínas. Claro, insisto, es experimental. En la naturaleza no se puede hacer, no tenemos todavía la facultad de reintegrar a la proteína como tal. Cada vez que ustedes y yo desayunamos huevito, como en mi caso, que me desayuné un huevito, entonces cada vez que lo hacemos, lo que estamos comiendo es esto, cadenas peptídicas, no la proteína como tal, cadenas peptídicas, que a mi cuerpo le van a proveer de los elementos indispensables como los aminoácidos, cadenas de aminoácidos, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, que me van a funcionar para formar otras proteínas en mi cuerpo, para formar derivados de carbohidratos en la gluconeogénesis u otros elementos que sean importantes para mí. Por ejemplo, me van a impactar el grupo nitrogenado para formar orina y en todo caso que mi filtración glomerular sea adecuada gracias a la urea que voy a formar. En fin, de tal manera que, aunque insisto, ya ahora sí se puede revertir el fenómeno, para fines prácticos, naturalmente decimos que es un fenómeno irreversible, ¿de acuerdo? Cuando llegamos a este punto ya es irreversible y solamente veríamos fibras como tal blancas, ¿no? De tal manera que de pasar de esto, esta clara completamente translúcida, opaca, claro está, ¿no? Pero es translúcida, si la tocamos se hace filamentosa, está como gel, es una superficie como gelosa como tal. De esto, pues pasa a esto, ¿no? En el que veríamos ya no la proteína como tal, sino las proteínas, sino más bien todas las proteínas formando estructuras muy rígidas, peptídicas, estabilizadas por puentes de sulfuro, muy estables, muy rígidos, que no es fácilmente de romper. Tan no es fácil de romper que por eso es que se compactan y forman estas cosas duras como tal, auladas, ¿no? Y el aminoácido se mantiene, se conserva. A más de 60 grados centígrados aún conservamos la estructura de aminoácidos. Si lo llevo a más de 60 grados, a 80 por ejemplo, empiezo a quemar los carbonos y en consecuencia empiezo a perder la estructura aminoácidica, pero ya no tendría caso porque en todo caso estaríamos comiendo pues prácticamente carbono nada más, ¿no? Los demás elementos empiezan a romper y se empiezan a desnaturalizar más todavía hasta que se pierden elementos nutricionales. Por eso es que la cocción no debe ser ni tan cocido ni tan crudo, ¿no? Siempre prefiero un término medio, más o menos un poquito más allá de lo medio, o un poquito menos de lo medio, así jugando entre menos y más, pero entre el término medio de los alimentos en general, ¿no? Entonces, ahí está justamente el proceso. Aquí está soluble en agua, la clara como tal, se empieza a desnaturalizar. Hasta aquí, en este punto, teóricamente sería reversible, pero luego llega el punto en que pasamos la frontera de los 60 grados centígrados, o sea, es irreversible, hasta que llega el punto en que ya se hace completamente insoluble y se pone duro, como decíamos, ¿no? Y veíamos entonces cómo esas albúminas nativas, el ejemplo son las albúminas, porque es la más abundante, ¿no? 50% es albúmina, pero recuerden que todas las proteínas, las globulinas, todas las proteínas del huevo estarían teniendo justamente el mismo tratamiento, ¿no? Se desnaturalizan y luego se hace el cruzamiento de las cadenas peptídicas para formar entonces estas tramas de redes como tal, ¿no? Que son muy estables, muy rígidas a expensas de los grupos sulfidilo. Estos que estabilizaban la estructura tridimensional de la proteína, ahora estabilizan fibras como tal, una malla muy compleja que se forma en la superficie proteica, para que en todo caso se haga esa superficie dura como tal, que es completamente insoluble, opaca, dura, y ya no se puede modificar como tal, ¿no? ¿Queda claro, chicos? Sí, doctor. Ok. Ese artículo que les menciono, en 2015, se describió justamente que era posible revertir la estructura tridimensional de las proteínas. Es un método en laboratorio, es experimental, en el que sometieron justamente la ovoalbúmina, después de la desnaturalización total, la sometieron a gradientes de fuerza importante para poderla separar como tal, sulfidilo, y ya que obtuvieron los péptidos, volvieron a someterlos a condiciones especiales para que experimentalmente se pudieran replegar y lo consiguieron. Entonces fue un artículo interesante porque, insisto, hasta el 2015 decíamos que era un proceso irreversible, pero hoy en día sabemos que justamente se puede revertir. Dirán, qué ocioso, ¿para qué hacen eso de revertir una proteína como la albúmina de huevo? Bueno, será interesante porque lo que va enfocado esto justamente es el tratamiento de enfermedades que vamos a revisar en las que la pérdida de estructura tridimensional de la proteína es un problema para nosotros, ¿no? Veremos al Alzheimer y veremos a los priones, en el que no hemos podido revertir justamente esa agregación de proteínas y son finalmente con una sentencia de muerte, ¿no? En el caso de Alzheimer, pues, a largo plazo van a pasar décadas para que haya tal degeneración celular
que va a inducir la muerte, justamente, progresivamente se va apagando el sujeto hasta que llega el punto en que ya no puede ni respirar, no puede deglutir, y entonces va a morir, ¿no? Pero en el caso de los priones, la muerte puede sobrevenir en meses, en cuestión de meses, y no podemos hacer nada más que sentarnos a ver pasivamente cómo va sufriendo y degradándose el sujeto hasta que llegue el punto en que muere. Vamos a revisarlo puntualmente cuando damos proteínas, ¿de acuerdo? En fin, de las proteínas de nosotros, les presento justamente a la albúmina. La vamos a revisar puntualmente, pero la he incorporado ahora en este punto, porque en el temario marca a revisar por lo menos 4 proteínas, si mal no recuerdo, ¿no? Al final dice revisar 4 o 5 proteínas. Entonces, vamos a ver justamente la albúmina, pero vamos a revisarla más puntualmente y vamos a ver las deficiencias y los excesos de la albúmina en nuestro cuerpo. Pero entonces, la albúmina humana, la de nosotros, esta que están viendo ustedes acá, ejerce más o menos el 10% de la presión osmótica plasmática. Recuerden que la presión coloidosmótica, en este caso oncótica, es justamente el 10% y el resto de la presión osmótica está dado por iones fundamentalmente, ¿no? De ellos, el sodio es el más importante. De esta presión osmótica plasmática, de las coloidosmóticas, es del 80%. O sea, si pensamos en globulinas, en otras proteínas que pueden impactar, u otros macroelementos que pueden impactar en la presión osmótica, como los carbohidratos mismos, pues no, la mayoría de la presión coloidosmótica es justamente gracias a la albúmina como tal, ¿no? En nuestro plasma se considera más o menos el 50% de las proteínas totales en plasma, igual que la albúmina de huevo, recuerden que está cerca del 50% de ese 10% total. Y en todo caso, es transportadora de sustancias, transporta en nuestro cuerpo pigmentos, ácidos grasos, metales, iones, hormonas, fármacos, oxígeno. La albúmina tiene un dominio de reconocimiento del oxígeno que está justamente acá, en una de sus cadenas. Y entonces es maravillosa porque es una esponja molecular nuestra albúmina, ¿no? Nos va a salvar de un montón de cosas, inclusive con la actividad inmunológica. Tenemos normalmente entre 3.5 a 4.5 gramos por cada 100 mililitros de albúmina. Esa es la concentración normal en nosotros. Cuando baja de 3.5 decimos que está hipoalbuminémico. Cuando sube de 4.5 está hiperalbuminémico. Y depende mucho de la dieta y de la función hepática para la síntesis de proteínas, justamente, ¿no? La dieta es muy importante porque en todo caso, si alguien no come proteínas, que vamos a ver el modelo de nutrición, pues llevará entonces a que tenga una baja cantidad de proteínas en general, porque no le estamos aportando a nuestro cuerpo la materia prima para formar proteínas, ¿no? Que son los aminoácidos. Como es el sitio de síntesis de proteínas, más o menos producimos así 15 gramos al día. Esa es nuestra producción normal de proteína, 15 gramos al día. Pero de esos 15 gramos dirán, bueno, ¿por qué tengo 4.5 en plasma? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué si produzco 15 gramos al día tengo 4.5 gramos en plasma? José Luis, ¿por qué tengo 4.5 gramos de albúmina en plasma si produzco 15? No, fíjate que no, realmente a menos que tengas insuficiencia renal, tiraríamos proteínas. Oscar, Omar, ¿qué piensas? Ajá, dime, dime. Ok. Sí, sí, de hecho está todo el tiempo funcionando con la presión coloidosmótica, pero la pregunta es, ¿por qué si yo produzco 15, nada más tengo 5, digamos, en plasma? ¿Dónde se van los otros 10? Omar, ¿qué piensas? No, no sé, la verdad. Ajá. Gaby, ¿qué piensas? Pues como el plasma es solo una pequeña porción de los líquidos que tenemos, supongo que esa es la que está en el plasma y los otros están en el otro lado, ¿no? ¿En qué otro lado? Pues en el agua en general que tenemos y el otro, pues en el porcentaje pequeño del plasma es donde están esos 4 gramos. Ok, me gusta la respuesta, pero a ver, amplíala. Si tengo 5 gramos, digamos, en plasma, los otros 10 dices que están del otro lado. ¿Cuál otro lado? El extracelular, ¿no? Ok, ¿te acuerdas de los espacios celulares, el intra y extracelular? El extracelular que se subdivide en tisular y plasmático. Entonces está en el intercelular. ¿O cómo? No, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Está en el espacio intersticial. Recuerda que el espacio intersticial también tiene proteínas, también tiene un efecto osmótico. Recuerden, muchachos, de un lado de la membrana, como dice, ¿quién es Gaby?
Sí. Sí, ¿verdad? Es que no me apareces aquí, por eso. Nada más oí tu voz. De un lado, en el plasma tenemos albúmina, que está ejerciendo una presión osmótica efectiva. Pero del lado de los tejidos también tenemos albúmina, que también ejerce una presión osmótica, para en todo caso jalar agua desde el plasma y que no tengamos problemas, porque si no, si nada más tuviéramos grado plasmático, estaríamos jalando demasiada agua y en consecuencia habría un desbalance en el flujo de volúmenes de distribución. De tal manera que tenemos proteínas intracelulares y proteínas extracelulares. Y de las intracelulares, evidentemente estarían, como bien dices, Gaby, estarían en espacio extracelular. Y de estos, pues justamente el intersticial es muy importante y el plasmático. Pero también en espacio intracelular, es decir, tendríamos proteínas dentro de las células epiteliales. Si bien la hemoglobina es la principal proteína del eritrocito, pues no nada más en el eritrocito. Las demás proteínas estarían en las células de tejido de sostén, en las células endoteliales, en las células epiteliales, en fin, ¿no? Entonces, el otro 10% se distribuye tanto en el espacio extracelular, quiero decir intersticial, como en otras células que están en los tejidos. Tienes toda la razón, Gaby. ¿Ya, José Luis? Claro, claro, no olviden eso. A lo largo de nuestra vida, cada 21 días tenemos un recambio de proteínas. Esta en particular, la albúmina, a los 21 días se va a degradar cada vez que pasa por el hígado mismo, o más bien por el vaso. Nuestras células van a atraparla y la van a degradar a lo largo de 21 días. Más o menos 4% de una degradación al día, estamos todo el tiempo recambiando. Es decir, esos 15 gramos van a recambiar justamente el 4% diario de esas proteínas plasmáticas totales, ¿no? Pero a los 21 días es la vida media en general de todas nuestras albúminas en general. Tiene efectos muy importantes, decía yo, fundamentalmente quimiotácticos. La quimiotaxis significa una atracción por mediadores químicos. Y en todo caso, la albúmina es capaz de atraer factores de crecimiento, factores de regeneración, tiene un efecto inmunomodulador muy importante y entonces está implicada en los fenómenos de cicatrización. Cuando veamos la albúmina ya pronto, veremos cómo las personas que tienen una deficiencia de albúmina no cicatrizan de forma adecuada, justamente porque tiene esta función muy importante, quimiotractante. Atrae pues a células de defensa, células de regeneración, en fin. ¿Y qué decide su función amortiguadora, no? Si pensamos en eso, pues y las proteínas entran al quite para poder amortiguar los efectos ácido-básicos, pues la albúmina es una de las que principalmente lo hace, ¿no? No solamente la presión osmótica, sino también el efecto amortiguador ácido-base, justamente porque atrapa iones, y ya lo mencioné, los libera como tal, como si fuera un aminoácido, y si no, pues se desdobla y libera sus aminoácidos, y si no, pues sus aminoácidos se desdoblan y liberan su grupo nitrogenado. Entonces estaríamos viendo la fase 3 y 4 de la amortiguación justamente ácido-base, los sistemas de amortiguación ácido-base, quiere decir. ¿De acuerdo? La segunda proteína importante que me menciona el temario, que la vamos a describir también, vamos a ver albuminopatías, vamos a ver hemoglobinopatías. Justamente es esta, ¿no? La hemoglobina. No pude ponerlo más lento a la animación esta, discúlpenme, pero pasa rapidísimo. Pero si la ven, estaríamos viendo cómo hay un cambio conformacional de la proteína, vean así un poquito lenta, donde veríamos cómo cambia la estructura tridimensional, esa cosa, ese puntito verde que está allá, verde como azul agua, es justamente el oxígeno, y todo lo que veríamos es que se acopla el oxígeno, se libera. Se acopla el oxígeno, se libera. Y cada vez que lo hace, vean cómo cambia la estructura tridimensional. O sea, las cadenas se tuercen, se abren, se voltean para poder exponer el grupo hemo y que entre el oxígeno como tal. El grupo hemo estaría aquí como grupo protético en cada una de las subunidades, que en el caso de hemoglobina, recuerden que son 4 subunidades proteicas, 2 igualitas, 2 alfa, 2 beta, ¿de acuerdo? En el caso de la hemoglobina, constituye más o menos el 35% del peso total del eritrocito. Y ya dijimos que transporta el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y el dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones, ¿no? Tenemos más o menos entre 12 y 16 gramos por cada 100 mililitros. Eso es lo normal. Los hombres tenemos un poquito más que las mujeres siempre. De manera normal tenemos más proteínas nosotros, entre casi todas las proteínas. La mujer ya tiene más agua y más grasita, y eso hace que tenga un poquito menos de proteínas en general. Y sin embargo, en ella está más o menos así, entre 12 y 14, en otros entre 14 y hasta 18 gramos por cada 100 mililitros de manera normal. Tenemos más o menos cerca de 600 millones de hemoglobinas por cada eritrocito. 600 millones de hemoglobinas. O sea, imagínense el globito, el disquito de eritrocito,
que si lo podemos abrir como si fuera una capsulita así, que la podemos abrir en dos, veríamos como tiene 600 millones de proteínas, que es un montón. O sea, está inundado el citoplasma eritrocitario de hemoglobinas, ¿no? Con una vida media igual que el eritrocito. O sea, viven lo que vive el eritrocito, que son 120 días. Después de 120 días, el eritrocito se envejece, envía una señal para que el cuerpo le dé muerte y en automático es atrapado y degradado como tal. Se libera las proteínas, se recicla toda la maquinaria que tiene el eritrocito y todo vuelve a la normalidad, ¿de acuerdo? E igual que otras proteínas, recuerden que es una de las principales amortiguadoras del sistema ácido base. De hecho, vimos el efecto Bohr y otros efectos para la liberación de oxígeno, justamente molecular, que pueden impactar de manera importante sobre la amortiguación ácido base, ¿no? Además de que, si es necesario, se sacrifican y en todo caso se liberan al citoplasma, al plasma, para que puedan en todo caso impactar de manera importante sobre el metabolismo y en todo caso el efecto ácido base, ¿no? Eso lo revisamos puntualmente y lo vamos a volver a ver, ¿eh? Vamos a ver igual a hemoglobinopatías. Luego, la colágeno, que también vamos a ver colágenopatías. La colágeno es una de las proteínas más abundantes de nuestro cuerpo. Cerca del 25% de todo nuestro cuerpo es colágeno. Fíjense, el 25% de todo nuestro cuerpo. Lo tenemos de pies a cabeza, literalmente. Una cuarta parte de nuestro cuerpo total son justamente colágeno. Es una proteína de sostén, por tanto es una proteína fibrosa, es una proteína que contiene, está presente en los tejidos conectivos, tejidos conjuntivos, forma las láminas, los soportes de todos los vísceras, de los órganos, de nuestra piel, en fin, ¿no? Tiene un efecto muy importante que se llama higroscópico. Y en todo caso, el efecto higroscópico significa que atrapa grandes cantidades de agua. Aquí entre las cadenas quedan atrapadas grandes cantidades de agua, que la vamos a revisar puntualmente, y eso le da la turgencia, la elasticidad, la resistencia a los tejidos. Gracias a esa agua que tiene como burbujas pues, de amortiguación, es que nuestra fibra colágena no se rompe cuando uno la estira así, ¿no? Uno puede agarrar la piel y estirarla de manera muy importante, y sin embargo pues, vuelve a la normalidad, es más, no deja ni siquiera huella de que se estiró, ¿no? Sin embargo, sí hay cierto grado de estrés proteico cada vez que yo lo hago, ¿no? Es decir, cuando yo estiro aquí mi piel, sí se estresa un poquito la proteína, pero vuelve a la normalidad y no deja mayor problema. De hecho, se regenera sin ningún problema, ¿no? No así cuando a la cronicidad yo la estoy estirando, ¿no? Que es el ejemplo de aquellos que estamos con un poquito de sobrepeso, ¿no? Que después de un cierto tiempo, si se pierde el peso y hubo una gran cantidad de peso que tenía uno ganado, pues queda un poquito colgada la piel, ¿no? Y es normal, porque pues dio de sí y no se va a retraer tan rápido ni tan fácil como uno quisiera, ¿no? Si no es tanto el estiramiento y lo hace uno lento y progresivamente, pues tal vez podemos recuperar un poquito las condiciones normales de los tejidos, ¿no? Igual que la albúmina, la colágena es promotora de procesos de cicatrización, justamente porque recuerden ustedes que contiene el iminoácido, y ese imino es la prolina. Y la prolina está asociada con proteínas que se tienen que reciclar muy rápidamente. Entonces, la prolina es una señal, justamente, el anillo de la prolina, el grupo imino, es una señal bioquímica, una señal química, que le dice al cuerpo, hay que reciclar esa proteína. En consecuencia, siempre estamos regenerando nuestras colágenas. Es rica, de hecho, en prolina y en hidroxiprolina. Aquí está, por ejemplo, la secuencia de hidroxiprolina, prolina, alanina, hidroxiprolina, prolina, alanina. Entonces, vean ustedes cómo tiene una gran cantidad de prolinas y hidroxiprolinas y de manera secundaria alanina, ¿no? En este caso, la colágena se sintetiza en los fibroblastos, hay células especializadas en los epitelios, que son las encargadas de sintetizar colágeno como tal, con una vida media más o menos de 200 días. O sea, la colágena que tienen ustedes en la piel es una colágena que hace 200 días ya se había regenerado, y ahora que cumpla 200 días se va a volver a regenerar. Ni cuenta nos damos, ¿no? Porque en realidad pasa tan rápido y no es así un recambio que uno diga, de repente se vuelve uno joven, ¿no? Sino que por secciones, por fragmentos, se va regenerando nuestra colágena. De tal manera que siempre tenemos una constante regeneración en todo nuestro cuerpo, ¿no? La colágena que tiene uno, por ejemplo, aquí en la cabeza, puede ser que no sea la misma que se regeneró aquí en el codo, ni tampoco la que se regeneró en la rodilla, ¿no? Pero en ese sentido, siempre estaríamos con una regeneración en nuestro cuerpo todo el tiempo, ¿no? Y es una maquinaria de biosíntesis que nunca se detiene. Día y noche está trabajando, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos, de estas tres proteínas hasta este momento? Es ¿No? todo. Por el momento no, doctor, gracias. Gracias. Ahí está justamente el colágeno,
que, insisto, lo vamos a revisar puntualmente y vamos a ver colagenopatías, ¿eh? Pero vean ustedes cómo aquí está una cadena, solamente una de las cadenas de colágeno, del triplete que se forma, de tres cadenas de colágeno. Entonces, esa sería una de las cadenas, una de las proteínas. Aquí está la glicina, prolina, prolina, glicina, prolina, prolina, puede tener hidroxiprolina. Entonces, la prolina es un aminoácido importante, abundante, que es la señal de reciclamiento. Cada vez que hay prolina significa hay que reciclar, y lo hace muy rápido, ¿no? Aquí está la región N-terminal, la C-terminal, y aquí está justamente los restos de glicina, que como es muy pequeñita, pues vean cómo queda atrapada aquí en el interior, ¿no? Y en todo caso, como queda atrapada, permite que aquí se atrapen también moléculas de agua. En esos espacios vacíos quedan atrapadas moléculas de agua, pero no se hidroliza, sino que solamente se hidrata, es decir, queda atrapada el agua, pero sin que tenga disolución en la molécula proteica, solamente queda atrapada, literalmente queda atrapada. Y en consecuencia forma esas cavidades como de amortiguación. Hagan de cuenta que son globos, pues, que permiten que la proteína resista bastante bien el estiramiento, la compresión. De hecho, es muy, muy importante el estiramiento y la compresión de la colágeno. La vamos a revisar, insisto, puntualmente esta proteína en general, ¿no? Luego está la miosina, que es una proteína abundante, justamente en músculo. De hecho, el prefijo mio significa músculo. Cada vez que oigan mio, significa que es algo de músculo, ¿no? Y esta proteína es la más abundante justamente en tejido muscular, cerca del 60-70% del músculo, de proteína muscular, es justamente miosina, ¿no? Es una proteína de contracción, contráctil, es fibrosa y es de contracción. Es una ATPasa, tiene una región ATPasa, que justamente hidroliza ATP y cada vez que lo hace, esa energía hace que se mueva este filamento que es acá. Cada vez que hidroliza ATP, la energía que se libera en el medio hace que se contraiga como tal, que se mueva. Y en consecuencia, induce esta contracción de las fibras musculares, en donde está anclada, ¿de acuerdo? La sintetiza el miocito, la célula especializada de las células musculares, con una vida media más o menos de 180 días. Así está nuestra miosina, que no está sola, actúa con la actina, con la quinesina, con la titina que ya conocimos, en fin, hay una gran cantidad de proteínas que están interactuando, pero la miosina es la más importante y la más abundante, ¿de acuerdo? Y luego tenemos otras proteínas, como ATPasas, que están incluidas en la membrana celular, y en todo caso, estas ATPasas, vean ustedes, aquí están, por ejemplo, ejemplos de la bomba de sodio-potasio, la bomba de calcio, la bomba de protones, que estamos en varios tejidos. Estas bombas moleculares son responsables de atrapar iones y meterlos al interior de la célula o sacarlos hacia el exterior. Entonces, todas estas, la ATPasa no es la excepción, son proteínas canal que contienen estos dominios de reconocimiento a algo, a un metal, a un ion, y que lo incorporan al interior. En el caso de la bomba sodio-potasio ATPasa, justamente lo que hace es que mete potasio, saca sodio de la célula, ¿no? Y lo hace a expensas de ATP. Cada vez que se hidroliza ATP, este canal se abre, incorpora entonces el potasio y saca el sodio en contraparte. Vamos a ver más adelante esos mecanismos de transporte celular que son muy importantes, ¿de acuerdo? En el caso de la bomba de sodio-potasio ATPasa que nos impacta hoy, la tenemos en todas las membranas celulares animales, principalmente células excitantes. Por ejemplo, estas como las células nerviosas, la célula muscular, pero también la tenemos en células hepáticas, células pancreáticas, en fin, fundamentalmente células excitatorias, ¿de acuerdo? Y en todo caso, saca 3 moléculas de sodio por cada 2 de potasio que incorpora al interior de la célula. Y lo hace ese ello a expensas del ATP, ¿no? Para poder funcionar como tal, como un canal que es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos? No, doctor, todo está muy claro. Ok. Aquí está justamente la bomba de sodio, gracias, la bomba de sodio-potasio. Vean cómo está el exterior celular, el citoplasma en la parte de abajo. En todo caso, el punto es sacar el sodio del interior de la célula, porque el principal catión intracelular es el potasio. Eso no exime que se meta sodio, si se logra meter al interior de la célula. Pero no lo queremos adentro, lo queremos afuera. En todo caso, incorpora 3 iones de sodio, aquí está el ATP, cada vez que lo incorpora, se hidroliza ATP a ADP, la liberación de un grupo fosfato, este grupo fosfato hace un cambio conformacional en la proteína, que entonces expulsa las moléculas de sodio hacia el exterior, deja abierto el canal, incorpora el potasio, que luego se entra a la célula, se repolariza la membrana como tal, la proteína como tal, libera su fosfato inorgánico,
En todo caso, vuelve a repetirse el ciclo, ¿de acuerdo? De tal manera que en este ciclo que estamos viendo acá, esto que viene de acá, y luego incorpora el potasio, ya que lo tiene adentro, lo mete adentro de la célula, y luego queda despolarizada, incorpora el sodio, hidroliza ATP, lo externaliza, y al mismo tiempo incorpora potasio desde el exterior hacia el interior, se repolariza y en todo caso se abre el canal hacia adentro, y mete el potasio y así sucesivamente. Todo el tiempo está funcionando así, todo el tiempo. Porque en todo caso, el objetivo de la bomba de sodio potasio ATPasa es mantener los gradientes iónicos en concentraciones normales. 140 miliquevientes de sodio en el exterior, 140 miliquevientes de potasio en el interior. Y en ese sentido, garantizar que solamente se queden 5 de sodio dentro de la célula y 5 de potasio fuera de la célula. ¿De acuerdo? En ese gradiente siempre está funcionando. ¿Y quién lo hace? Sensores, proteínas sensor que están diciéndole al cuerpo cuándo hay que meter, cuánto hay que meter. ¿De acuerdo? De tal manera que si tenemos un exceso de sodio, por ejemplo, en la circulación, no va a meterse todo ese exceso al interior de la célula, al contrario, va a promover que se salga del interior de la célula y eso nos va a dar un problema a nivel plasmático porque tendríamos una hipernatremia que no solamente va a impactar sobre la presión osmótica efectiva, porque va a jalar agua, sino sobre la concentración iónica y en consecuencia el pH, o sea, nos va a dar una acidosis metabólica relativa, ¿de acuerdo? En fin, entonces esta bomba está decidido en muchas células, pero fundamentalmente en células excitatorias, como las neuronas, está todo el tiempo haciendo este mecanismo de incorporar sodio y sacar potasio. Y en todo caso, meter el sodio hacia el interior de la célula y sacar el sodio hacia el exterior. ¿De acuerdo? ¿Dudas, jóvenes? No, Por doctor. mi parte, no. Por mí. Bueno. Con eso habríamos terminado de ver aminoácidos en general y un repaso muy, muy somero de proteínas. Y en todo caso, mañana empezamos a ver ya proteínas como tal. Y me gustaría que empezáramos a ver justamente la albúmina, que es la primera proteína que vimos ahorita, que es la que vimos ahorita acá. Y de la albúmina empezaremos a ver no solamente su estructura, sino su función. Vamos a ver ahora a la proteína ya no desde el punto de vista bioquímico como tal, sino más bien clínico. Y vamos a revisar dos tipos de instituciones. Por favor, revisen el marasmo y el kwashiorkor. Kwashiorkor con K y W. Déjenme anotarlo. Para que mañana lo tengamos en el mismo contexto. Revisen marasmo y kwashiorkor. Por favor. Estas dos desnutriciones, que son las primeras que vamos a ver. Cuando veamos gluconeogénesis, vamos a revisar el tercer tipo de desnutrición, que se llama la caquexia. Aquí nada más la vamos a mencionar, pero la vamos a revisar más bien cuando veamos gluconeogénesis. En este punto de las proteínas solamente veremos el marasmo y el kwashiorkor, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Estas, por favor, revisen para mañana para que veamos la albúmina y veremos los dos tipos de nutrición que les va a ser importante porque además en los próximos años se los van a volver a preguntar, ¿de acuerdo? Gracias, chicos, cuídense mucho, premio, no se vayan, mi foto.